lo real se vuelve mitológico y lo mitológico da origen a lo real. Y muchas de las cosas del quehacer médico actual, contemporáneo, tiene que ver, toda su simbología viene desde la antigua Grecia, 5 o 6 siglos antes de Cristo. Cuando comienzan entonces a proliferar toda esa mitología que traen los grandes poetas como Hesíodo y como Homero. El abuelo de los médicos sería el dios Apolo. El dios Apolo es el primero que se dedica a suturar las heridas de los guerreros. Y a su vez enseña a Quirón, ¿verdad?, que es un centauro, a los dotes de las destrezas quirúrgicas. Pues. De la palabra Quirón, que es el centauro, el famoso centauro, viene la palabra quirófano, viene la palabra quirúrgico, o sea, y él representa, estos dos dioses son dioses primordiales de la medicina, pero tienen una diferencia en cuanto a la ética, a pesar de que los dos muestran la misma destreza quirúrgica, son distintos, ¿no? O sea, cuando un médico es de carácter apolíneo, está muy centrado, o sea, en su ego, o sea, y entonces es un ser narcisista, prepotente, orgulloso, que se envanece por todo lo que representa la pleitesía que los pacientes suelen tener, ¿me entiendes?, basados en sus propios miedos, pues, a la enfermedad, ¿no? Entonces quieren tener de su lado al médico tratante. En cambio, entonces él tiene una posición muy teofílica, muy dada hacia el propio Dios. Es el médico que utiliza la profesión para satisfacer su ego. En cambio, Quirón es el dios bueno, que él es antropofílico, siendo un centauro que es mitad caballo y mitad persona. Entonces, esa incompletud lo hace que él proteja mucho a los hombres. Los dioses griegos eran indolentes con los seres humanos, excepto había pocos dioses que eran antropofílicos. Uno de ellos es Quirón. Entonces, él incluso da la vida por Hércules, por salvar a Hércules, y pierde su inmortalidad. Él es un Dios que va a siempre tener por delante la ética, ¿ves? O sea, y cura a todos, ¿ves? O sea, los buenos, los malos, los guerreros de un bando, de otro bando, ¿ves? Que eso es lo que tenemos todavía hoy, prevalece hoy en la ética, los valores de la medicina. Entonces, un médico bueno es un médico que está quironiano, y un médico narciso sería un médico apolíneo. El apolíneo, sin embargo, tiene algo muy importante para la medicina, que Apolo es el dios de la estética. La estética es el orden de las cosas, y la medicina es tratar de reordenar otra vez, pues, ese orden químico o físico que se desestructuró, que se volvió un caos, que es la enfermedad. Entonces la lucha por reestructurar eso. Entonces, bajo la égida de Apolo están las artes y está la medicina. Apolo era un dios era uno de los dioses más hermosos del Olimpo, pero era muy narciso, y tenía muy mala, como todo narciso, tenía muy mala suerte en el amor. Se enamoraba de las mujeres de sentimientos profundos que no le hacían caso, y cuando se enamoraba de las mujeres banales, entonces él se desenamoraba porque no le gustaban que fueran así, ¿ves? Una vez se enamoró de una Dafne, que era muy bonita, y ella, como lo rechaza, él entonces en cólera la convierte en un árbol, ¿ves? En un árbol que representa entonces lo eterno, pues, ¿ves? O sea, luego tenemos a Esculapio, ¿verdad?, que es el dios de la medicina, que es hijo de Apolo. Esculapio, su madre Epione, es una mortal, y su padre es Apolo. Él sí es un dios sencillo que siempre está dado a el pro del ser humano, ¿ves? Incluso bajo su égida está lo que es la curación, la terapéutica. Una estatua que se encontró sobre este dios
muestra a un dios parado que de un lado tiene un caduceo es un madero, y tiene enrollada una sola culebra, una sola, ¿ves? De color amarillo, ¿ves? Por eso el color de la medicina es el color amarillo. O sea, esta culebra representa el mal es la enfermedad, y el caduceo es la terapéutica con la que se mata a la culebra, ¿ves? Entonces, este símbolo representa que los médicos tienen a su potestad la terapéutica. La terapéutica es solo potestad del médico. Solo el médico prescribe, solo el médico indica medicamentos. Vean cómo eso se cumple en la contemporaneidad, ¿ves? El resto de cosas que hace un médico también pueden ser compartidas, algunas de esas tareas, con otros personajes, otras personas del área de la salud, que aunque no sean médicos, menos la terapéutica, ¿ves? Eso es lo que representa. Los médicos... existían unos centros médicos en la época hipocrática, pre-hipocrática, que fueron templos del dios Esculapio, ¿ves? Y entonces se iban a llevar allá a los enfermos para ver si los curaban. Habían unas pitonisas que eran como eran unas damas que bajo efecto de droga empezaban ellas a hablar, a decir cosas delirantes, y habían unos sacerdotes que interpretaban lo que ellas decían. Y se supone que lo que decía en estos oráculos, sobre todo el oráculo de Delfo, pues se iba a cumplir tal cual, y era inapelable lo que decía. Y habían los santuarios que están antes de Hipócrates, se llevaban los enfermos allí, y los sacerdotes que los atendían estaban vestidos de blanco. Por eso es que los médicos usan una bata blanca. Ese es el símbolo de la curación. Y se acostaban sobre unas camas que llamaban clínique. De ahí viene la palabra clínica, ¿ves? Y este dios Esculapio tenía unas hijas que eran tenía varios hijos. Pues tenía una hija llamada Higia, que de ahí viene la palabra higiene. Ella era esa diosa acompañaba a su padre y era la que cumplía los tratamientos. O sea que actualmente estarían bajo la égida de Higia las enfermeras, o sea, el gremio de enfermería, y que son el área de cuidados humanos, de cumplimiento de los tratamientos, pero también estarían todas las áreas de apoyo diagnóstico terapéutico, o sea, técnico cardiopulmonar, técnico histotecnólogo, etcétera, etcétera. Pues todos ellos estarían también bajo la égida de Higia. Él también tenía otra hija llamada Iaso. Iaso significa sanación, curación, ¿ves? Cuando se traduce el nombre de Jesús en griego, se suena parecido a Iaso, que es Jesús, y por eso el sanador, ¿ves? Se homologan, hay un sincretismo cultural entre el poder de sanación de esta diosa precristiana con lo que es Jesús. Ella se encarga de curar a los pacientes sin introducir la mano dentro del cuerpo del paciente, ¿ves? O sea que representaría bajo su égida lo que es la diosa de las áreas clínicas, ¿ves? Luego está otra diosa llamada Acceso, de ahí viene la palabra accesibilidad, que es la diosa que cura introduciendo la mano en el cuerpo del paciente, que sería la diosa protectora de los cirujanos. Para la época de Hipócrates, que es el primero filósofo que empieza a utilizar la destreza de la observación para hacer los diagnósticos y tratamientos de pacientes, y es el inicio de la medicina formalmente, Hipócrates no le rendía pleitesía a Acceso. Le rendía pleitesía cuando uno lee el juramento hipocrático, dice: yo juro ante Apolo, ante Esculapio, ante Iaso, ante Higia, pero no nombra nunca a Acceso, porque estaban prohibidas las prácticas quirúrgicas. O sea, incluso en el juramento se prohíbe que se extraigan cálculos renales, porque no había conocimiento anatómico en la época y se producía mucho daño.
la mayoría de los pacientes que algunos médicos abusados de la época intentaban hacer maniobras quirúrgicas, pues eran más las complicaciones que le producirían, por eso estaba prohibido. Pero en la actualidad, pues claro, ha cambiado el desarrollo tecnológico y científico, hace que pues la cirugía pues sea un área hoy muy importante dentro del espectro de la medicina. Y por lo tanto, entonces, Acceso sería la que estaría bajo la égida de ellos. Luego hay otra diosa llamada Eglé, que es la diosa que protege los honorarios profesionales y le da el prestigio social a los médicos. Esta diosa era muy narcisa como su abuelo Apolo y no se dedicaba a curar a nadie, se dedicaba era a proteger a los médicos. Y la última es Panacea, de ahí viene esa palabra que se usa mucho, panacea. Este medicamento es una panacea, cura la caspa, la calvicie, la artritis, el SIDA, hace de todo. Las panaceas no existen, no crean en panacea porque la panacea es una diosa, ¿ves? Y ella era la diosa más pequeña, la hija más pequeña, la más consentida y por lo tanto tenía el don de curarlo todo, lo quirúrgico ese color amarillo que tienen las culebras es el color que se utiliza como símbolo de la medicina. Y hay el famoso Linneo, que fue el primer científico que hace una taxonomía sobre los animales y las plantas. Hay unas mariposas que se llaman macaón, ¿me entiendes? Que es de color amarillo, que es como macaón, y otra que se llama podalirio. Es en honor a dos personajes que salen en la Ilíada de Homero, que son hijos mortales de Apolo. Estos hijos mortales de Apolo, Macaón y Podalirio, uno se dedicaba a las artes clínicas y las otras se dedicaba a las artes quirúrgicas, ¿ves? Ellos salvaban tanto a los aqueos como a los troyanos. O sea, fíjense que desde ahí comienza esa ética, ¿verdad?, de que el médico no puede discriminar, o sea, ni por raza, ni por credo religioso, ni por credo político, y debe asistir a unos y a otros, y manejar la confidencialidad, el respeto a la intimidad, el principio de beneficencia en todo eso. Todo eso viene desde la mitología. Este famoso Esculapio también fue un personaje que hizo las primeras resurrecciones, personas que morían, entonces él las resucitaba. Eso hizo que lo castigaran los dioses, porque tuvieron miedo de que volviera a los mortales, se volvieran inmortales, y por lo tanto, entonces lo destruyen, ¿ves? Esculapio llora, Apolo llora por su hijo y le pide a Zeus que lo convierta en una constelación, que es la constelación del médico, la constelación de Esculapio. Es una de las constelaciones que existen, que marca pues la importancia que tuvo como la medicina para ello. En la antigüedad, sobre todo en el Mediterráneo, todas las religiones que habían allí, los antiguos babilonios, o sea, incluso cuando después aparecen los hebreos, ¿me entiendes? O sea, todas esas culturas, los egipcios, eran culturas pedigüeñas, le pedían a sus dioses de todo, o sea, novia, hijos, comida, riqueza, o sea, todo se le pedía a los dioses. Y se esperaba pasivamente que se le obtuviera. Los griegos, a diferencia de estas otras culturas, sus tierras son muy inhóspitas, muy difíciles, y por lo tanto ellos consideraban que sus dioses eran malignos, pues eran dioses muy malos, que lo mejor que le podía pasar a un griego en la antigüedad es que los dioses no se acordaran de él y no se asomaran a verlo, porque los dioses lo que hacían era jugar con los mortales, pues hacerlos sufrir, ¿ves? En cambio, en el resto del Medio Oriente los dioses eran protectores. Por eso es que nace la filosofía en Grecia, que es el intento, los primeros filósofos son los llamados físicos, que tratan como de ellos mismos tratar de estudiar y lograr controlar la naturaleza, ya que no pueden contar con los dioses para que los salve. Sin embargo, dentro de todas las áreas de lo que se llamaron los físicos o los filósofos presocráticos, aparece Esculapio. Hipócrates. Hipócrates entonces es el filósofo que se dedica a la medicina.
Pero el Dios de la medicina es un Dios antropofílico, es un Dios que sí cuida, que sí protege, que al cual sí se le puede pedir. Entonces cuando se iban a esos templos se les pedía, ¿verdad? O sea, y se les daban los sacerdotes les daban unas sustancias, o sea, unas bebidas que los embriagaban y los dormían, y entonces si en el sueño ellos veían la aparición de Esculapio con Higia o Panacea o Yaso, con las hijas, y ellas se le aparecían y le decían con qué se iban a curar, ¿eh? O sea, y entonces esa propuesta terapéutica se la daban al sacerdote porque la recordaba. Y si no se le aparecían o no había ninguna propuesta terapéutica, que los dioses habían decidido abandonar al paciente. Hipócrates comienza el estudio a través de la observación, o sea, y a través de usar todos los sentidos para el diagnóstico, ¿eh? Y inicia los primeros tratamientos que son naturales, pues empieza una terapéutica naturalista. Pero él aconsejaba a las personas a que él preparaba como médico, que si un paciente estaba ya en estado terminal, ya no veía que era insolucionable, o que la medicina quedaba corta para darle una posibilidad terapéutica, entonces hacía que estos pacientes visitaran a los templos de Epidauro, pues, o sea, que eran los templos de prehipocráticos que existían al dios Esculapio. Es decir, se los colocaba, o sea, ya lo que la ciencia no podía hacer, lo refería hacia la fe, pues, hacia la parte religiosa. Esculapio, su papá, era un sacerdote de Hipócrates, de Apolo. Y por eso entonces él nunca criticó las creencias religiosas, ¿no? Sus propuestas nunca fueron religiosas, sus propuestas siempre fueron terapéuticas, naturalísticas, o sea, científicas. Nunca hizo una propuesta religiosa, ¿no? Pero tampoco contradecía eso. Y en el espíritu médico actual, pues no se puede tampoco contradecir la creencia religiosa del paciente, sino tratar de persuadirlos de que pues mantenga su creencia religiosa si quiere, pero no deje de adherirse al tratamiento. Las resurrecciones que hace él, bueno, podríamos decir que Esculapio también sería como el primer médico intensivista en la historia, pues pero mitológico, ya que hace las primeras, de haber hecho las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues, para la época, pues. Todo esto en el contexto, y entonces este legado cultural todavía prevalece hoy, ¿me entiende? Aun cuando los médicos no conozcan de dónde vienen todas estas premisas, pero muchos términos que se utilizan en la medicina vienen del latín, del griego, y son cosas que tienen que ver con la mitología, pues. El quehacer ético, ¿me entiende? Y técnico también tiene que ver con eso, que luego se cristalizó en la realidad con todo lo que es la medicina hipocrática, ¿eh?